Hoy se inicia el Encuentro Internacional de Danzas y Artes Contemporáneas Crear en Libertad, evento que celebra 20 años y que en esta edición cuenta con la participación de compañías de Brasil y España. La apertura es hoy a las 20 en el Centro Cultural de España Juan de Salazar y se extiende hasta el sábado con espectáculos y talleres. Hasta el 2 de octubre se extiende el periodo de inscripción al Premio Literario Roque Gaona. Pueden participar obras editadas en Paraguay por primera vez, publicadas entre el 1 de septiembre del 2016 y el 28 de septiembre del 2017. Los libros pueden ser postulados por sus autores, editoriales o asociaciones culturales y deben tener como mínimo 70 páginas. El primer premio es de 6 millones de guaraníes y el segundo de 2 millones. Hoy se habilitan 2 exposiciones en el marco de la Bienal Internacional de Asunción. A las 18 en la Casa del Bicentenario Augusto Roa Bastos se abre la de Dimitri Cosiré, artista francés de madre paraguaya, y a las 19:30 se habilita la muestra de la colombiana Natalia Arias en la sede del Archivo Nacional. Niños y jóvenes entre 5 y 17 años pueden participar del primer concurso de cuentos Monseñor Alejandro Lavaca. El certamen tiene como tema central el cuidado de la casa común, Laudato Si, el medio ambiente, la naturaleza y los pueblos que viven en ella. Está dividido en 3 categorías con premios de 300.000 guaraníes en cada una. Las bases y condiciones se encuentran en www.accp.org.py/concurso de cuento.